Hola, queridos estudiantes. Soy la profesora Lila Loaiza y estoy aquí en esta oportunidad para conversar con ustedes sobre el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE. El objetivo de esta charla es que ustedes se familiaricen con el manejo de estos residuos que tienen a día de hoy la tasa de crecimiento anual más alta de todos los residuos del mundo. Vamos a ver en qué consiste esta charla. En primer lugar, les voy a hablar sobre los componentes de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En este punto vamos a tratar principalmente, a manera de introducción, los elementos peligrosos y los elementos valiosos presentes en estos residuos. En segundo lugar, tenemos la normativa venezolana y europea sobre manejo de RAE. En Venezuela no hay normas específicas sobre este tema, pero tenemos las normas sobre desechos peligrosos que podemos adaptar algunos artículos al manejo de estos desechos. Además, tenemos la normativa europea, que sí es muy amplia y nutrida, es muy interesante y vamos a detallarla un poquito. El tema central de esta charla está constituido por las prácticas internacionales de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí vamos a conversar sobre las prácticas de manejo que se hacen en los países en vías de desarrollo y las que se hacen en los países industrializados. Por último, tenemos un ejemplo muy interesante de una empresa latinoamericana dedicada al manejo de RAE. En este punto, debo agradecer a la ingeniera Eliana Peñuela, quien es egresada en Ingeniería Ambiental de la UNED en San Cristóbal, quien aceptó acompañarme para dar este punto y presentar una muy buena experiencia que tiene en empresas exclusivamente dedicadas al manejo de los residuos electrónicos en Panamá y en Colombia. Bien, vamos a ver ahora el primer punto, los componentes de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Yo traje en primer lugar una definición de estos residuos, que dice así: se refiere a aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen electricidad. Como pueden darse cuenta, esto es una definición sumamente amplia que incluye una gran cantidad de aparatos como computadores, celulares, electrodomésticos, que ya no son utilizados o que los usuarios no los quieren. Principalmente en estos últimos entran los celulares. De acuerdo a la Directiva sobre RAE de la Unión Europea, estos residuos comprenden todos aquellos componentes, subconjuntos o consumibles, en general materiales de los aparatos eléctricos y electrónicos que forman parte del producto en el momento en que éste se desecha. Aquí les traje unos ejemplos según las categorías que establece la Unión Europea. Tenemos en primer lugar los grandes y pequeños electrodomésticos, que están conformados por neveras, lavadoras, planchas, secadoras de pelo. Tenemos también los equipos de informática y telecomunicaciones, que son los equipos en los que vamos a hacer el énfasis en esta charla, y están constituidos por computadores personales, computadores portátiles, teléfonos, fotocopiadoras. También tenemos algunos aparatos como aparatos de radio, televisores, cámaras de video, aparatos de alumbrado, entre los que se destacan los tubos fluorescentes,
Algunas herramientas eléctricas y electrónicas como sierras, taladros, también están aquí. Algunos juguetes, equipos deportivos, aparatos médicos, algunos instrumentos de medida y control y las máquinas expendedoras, para finalizar, expendedoras de refresco, de bebidas calientes y de chuchería. Como pueden ver, los aparatos eléctricos y electrónicos están compuestos por cientos de materiales, algunos de los cuales son valiosos desde el punto de vista económico y otros, como les dije, están clasificados como peligrosos. Hay algunos componentes que tienen las dos características. Las cantidades de estos compuestos valiosos y peligrosos dependen del tipo de tecnología, del país de origen y del fabricante. Algo bien importante para tener en cuenta es que estas sustancias peligrosas están en forma sólida, no dispersable, y por esa razón no hay riesgo de exposición humana o de emisión al ambiente cuando el equipo está en uso. El problema potencial comienza cuando el equipo se desecha. Estos son ejemplos de materiales pesados y otros metales, algunos de ellos peligrosos, contenidos en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos arsénico, por ejemplo, en las pantallas de cristal líquido LCD, cadmio en las baterías recargables de níquel cadmio, cromo hexavalente en los discos duros y de almacenamiento de datos, plomo en las pantallas de tubos de rayos catódicos, tarjetas de circuito, cables y soldaduras de equipos viejos. Ya hace mucho tiempo las soldaduras no se hacen con plomo, pero todavía hay equipos viejos en uso que cuando se deseche van a formar parte de esta corriente de radio. Tenemos también el mercurio en los tubos fluorescentes, el níquel también en las baterías níquel cadmio y otros detalles. A pesar de que cada país o cada tipo de tiene una cantidad diferente de residuos peligrosos y valiosos, en conjunto, esos componentes no pasan del 2% del peso del aparato. Es realmente muy poco y se encuentran principalmente en los cables y en las tarjetas de circuito impreso. Aún así, ese 2% constituye un ingreso importante desde el punto de vista económico cuando esos componentes se venden en el mercado. Por otra parte, las sustancias peligrosas que se pueden liberar al ambiente, esto ocurre cuando se desensambla el equipo y causa una potencial afectación en la salud de los trabajadores que lo realizan. El ambiente también puede sufrir porque cuando el equipo se desecha, puede ser que se deseche en un cuerpo de agua. Puede entonces afectar potencialmente la calidad de las aguas de esos cuerpos. También si los desechos se introducen en la corriente de desechos domésticos, van a parar a los rellenos sanitarios o peor aún a los vertederos de basura, contaminando posiblemente los suelos del área. Es por esta razón que los RAE no se pueden clasificar como basura común. Pasamos ahora al segundo punto, que son las normas venezolanas y europeas sobre manejo de RAE. Como ya les dije, en Venezuela no tenemos una normativa específica sobre manejo de RAE,
Pero tenemos las normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de desechos peligrosos, conocido comúnmente como el decreto 2635, que tiene una serie de residuos y de sustancias y de materiales que se clasifican como peligrosas y establecen cómo debe ser su manejo. Entonces yo hice una selección de algunos de los artículos para esta charla. En primer lugar tenemos en el anexo C de ese decreto están algunos de los elementos que ya mencionamos como peligrosos, por ejemplo, el cadmio, el cromo, el plomo, níquel y zinc. El cadmio y el cromo en el anexo C están calificados como altamente tóxicos y peligrosos. El plomo y el níquel como tóxicos en agua y tóxicos por inhalación, ingestión o contacto. Esto se refiere principalmente a el contacto humano, o sea, los trabajadores. El zinc, además de tóxico en agua, tóxico por inhalación, ingestión o contacto, es reactivo e inflamable. En cuanto a los artículos de manejo propiamente, yo escogí algunos relacionados con almacenamiento, otro con transporte y otro con el manejo externo por parte de un manejador o gestor autorizado. Veamos los de almacenamiento. Los envases para contener los residuos deben ser resistentes y provistos de tapa hermética. Yo les traje aquí un ejemplo de un recipiente o envase para contener este tipo de residuos, de estas características. La capacidad del recipiente varía de acuerdo al volumen de generación, tanto en la empresa generadora como en el volumen manejado por la empresa dedicada exclusivamente al manejo de los rayos. El material almacenado debe mantenerse protegido de la intemperie y el área de almacenamiento debe estar alejada de oficinas y almacenes y además tener extintores de incendio adecuados al tipo de desecho almacenado. Recuerden que el zinc dijimos que era inflamable. Siguiendo con el almacenamiento, el área debe estar demarcada e identificada y se debe restringir el acceso solo a personas autorizadas. Además, el área debe tener ventilación natural preferiblemente. Una cosa muy importante, el personal debe estar calificado, preparado para el manejo y con experiencia. En este sentido, tenemos las normas COVENIN, que son específicas para la capacitación de personal que maneja materiales, sustancias y desechos peligrosos. En cuanto al transporte, el transporte externo se puede hacer utilizando los vehículos del generador, siempre y cuando se tenga mucho cuidado para evitar caídas durante el transporte, porque eso originaría que esos componentes pudieran liberarse al ambiente circundante. Ahora vamos a pasar al generador autorizado. Dice, los desechos peligrosos se manejarán a través de una empresa manejadora que esté registrada en el Ministerio con competencias ambientales. En este caso, el Ministerio de Ecosocialismo. Este ministerio exige una serie de requisitos para este registro, que ya casi todos ustedes lo conocen, es el RAN, el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente para manejadores, porque hay uno para generadores también. Entre los requisitos para este registro se encuentra una lista de personal con entrenamiento y experiencia en manejo
de sustancias peligrosas. En el caso del manejador también se pide instalaciones y equipos para prestar el servicio, tener todos los procedimientos detallados por escrito, porque por esos procedimientos se va a hacer el manejo y además van a servir para la capacitación de los empleados y además un plan de contingencia o de emergencia avalado por un especialista o por el cuerpo de bomberos. También estos requisitos contemplan la exigencia de una póliza que cubra daños a terceros y daños al ambiente. Vamos a pasar ahora a la normativa europea sobre manejo de rayos. La Comunidad Europea tiene varias directivas de los años 2002, 2003 y 2009 que cada país europeo ha adaptado según su propia realidad. Una de ellas es la Directiva 2002-96, la cual, entre otras cosas, está basada en la responsabilidad extendida del productor. ¿En qué consiste esto? Consiste en palabras muy sencillas y coloquiales, en que en un país desarrollado, si yo tengo una industria de producción de aparatos eléctricos y electrónicos, yo me responsabilizo ante los clientes, tú eres mi cliente, tú también, yo me responsabilizo ante ustedes por hacerme cargo de ese equipo que yo les vendí una vez que haya finalizado su vida útil. ¿Okay? En eso consiste la responsabilidad del fabricante. Ustedes no lo tienen que pagar a un manejador externo por ese servicio, sino que yo me responsabilizo de hacerlo. Esto tiene dos ventajas interesantes, que son las siguientes. Una, que eso me obliga a mí como fabricante para establecer acciones que mitiguen los impactos adversos de mi producto. Por ejemplo, haciendo un mejor diseño del mismo, utilizando, por ejemplo, menos elementos tóxicos. ¿Okay? Tanto en cantidad o variedad de elementos como en la concentración que los empleo en el aparato. Eso es diseño ambiental, que es la etapa temprana o la medida preventiva por excelencia del impacto ambiental y a la salud. Tiene otra ventaja competitiva para el fabricante, que es una oportunidad para que yo como fabricante le ofrezca a mis clientes una oferta de servicios postventa. Y ellos, quizás, ustedes, los clientes, quizás me prefieran a mí, muy probablemente, por este servicio que les estoy ofreciendo, que a otros fabricantes que no lo ofrecen. Entonces, ese es una figura bien interesante para el manejo de residuos peligrosos que existe en Europa. Otra de las directivas es la 2002-95, que establece el uso restringido de sustancias tóxicas. Como ya lo dijimos, pero esta es mucho más específica para esto. En este sentido, prohíbe la utilización de 4 metales pesados de los que ya hemos hablado, que son plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente, para la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos nuevos. ¿Qué trae esto como beneficio? Que no se produzcan residuos o RAE que tengan esos elementos. ¿Okay? Bien. Otra de las directivas es la 2009-125, por la cual se crea un marco
que establece requisitos también de diseño ambiental aplicables a los productos, en este caso, relacionados con la energía. Cuando usted prende la pantalla del computador y aparece bajo consumo de energía. Se trata de eso. Además de evaluar la posibilidad de bajo consumo de energía, las empresas o el fabricante está también obligado por esta directiva a considerar en el diseño la posterior reutilización, reciclaje y valorización de los componentes y de los materiales que se extraigan de los aparatos desechados. Bien, pasemos ahora a lo que hemos dicho es el punto central de esta charla, las prácticas internacionales de manejo de RAE. Les traje aquí un diagrama simplificado de flujo del manejo de RAE, que consiste en la recolección de los residuos. Hay varias modalidades que ya vamos a ver. Algunas se usan en países industrializados, otros en países en vías de desarrollo. El desensamblaje o desensamble manual o mecánico, la reutilización y reciclaje de esos materiales que salieron del desensamble, y finalmente el tratamiento de eliminación o la disposición final de los residuos que ya no tienen ninguna utilidad. Vamos a ver cada uno de estas operaciones de manejo relacionadas con el RAE, con los RAE. En primer lugar, las modalidades de recolección. Tenemos esta del fabricante o importador, que se da en los países industrializados donde hay industrias de este tipo, en que el fabricante se encarga directamente de recibir en su industria los residuos o tiene una ruta de recolección por medio de un camión para su recolección, los residuos de su marca. Otra modalidad es el punto de venta o distribuidor. Este es mucho más común en estos países en vías de desarrollo. Por lo general, el minorista, distribuidor o punto de venta, la tienda, se convierte también en un punto de recolección de los RAE. Entonces, los clientes, sean grandes empresas o sean individuales, personas naturales, compran y luego llevan a la tienda, porque hay allí un punto o un contenedor para la recolección, para que se encargue de gestionar su manejo como desecho, cuando ya no se utilice. Vamos a ver otra modalidad que es todavía más común en estos países. Son puntos establecidos para la entrega o recolección de RAE. Esto se refiere a un sistema en el cual el propio consumidor puede llevar el aparato desechado a un punto de entrega o recolección, que es diferente al punto de distribución que vimos anteriormente. Porque aquí no se compra el aparato, sino que simplemente se lleva para que esa pequeña empresa o comunitaria, cooperativa, se encargue del manejo, de gestionar el manejo posterior. Lo ideal es que existan contenedores individuales adecuados y disponibles en estos sitios. Como vemos aquí en la primera foto, esto es un punto en la ciudad de La Paz, en Bolivia. No hay contenedores, eso podría ser una falla, pero sí están de manera ordenada los equipos y se supone que hay personal calificado para su manejo posterior. La otra foto se refiere a un punto de recolección de RAE
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fíjense que ahí ya están teniendo una clasificación primaria para diferentes tipos de RAE. Y los estudiantes, los profesores, los empleados de la universidad y obreros pueden llevar allí los productos que ya no usen, que estén deteriorados, que estén fuera de servicio. Otra modalidad es la recolección directa por la empresa de desensamblaje. Hay en países europeos una empresa de desensamblaje que recibe los RAE, el mismo usuario se encarga de llevarlo, o bien también tiene una ruta de recolección. Y como es una empresa de desensamblaje, los equipos que son entregados a la misma inmediatamente se desensamblan, se separan y se almacenan por tipo. Ellos tienen los contenedores adecuados para eso, que su capacidad, como ya dije, depende de la cantidad de RAE que reciba esta empresa. Aquí vemos, por ejemplo, un contenedor mucho más grande que los anteriores, puede ser de plástico o de metal. Si no tiene ruedas, puede ser colocado sobre estivas o paletas. Vamos a hablar ahora del transporte. En verdad, el transporte está implícito en todas las etapas de manejo, sea transporte interno o transporte externo. Algunos puntos relacionados con el transporte son que la carga en el vehículo debe estar debidamente acomodada y sujeta. El vehículo de transporte debe tener la carga cerrada. Estos son medidas comunes también para materiales originales, mercancías originales. ¿Okay? Fíjense, aquí hay un camión exclusivo de una empresa para hacer esta recolección. Y se debe evitar que las personas no autorizadas tengan acceso a la carga. El camión o el vehículo, no tiene que ser un camión, debe tener extintores en sitios de fácil acceso, por ejemplo, uno en la cabina y otro cerca de la carga, y contar con un personal capacitado para su utilización. Se debe prestar especial atención a los monitores y tubos sueltos de tubos de rayos catódicos, porque estos tubos necesitan ser mantenidos intactos durante el transporte. Generalmente se usa este tipo de material, es un plástico con burbujas para amortiguarlo. Lo vamos a ver aquí con más detalle. Se colocan primeramente con la pantalla hacia un lado. Aquí vemos televisores, pero esto también aplica para computadores. Se envuelven en plástico externo y antes de eso se le introduce una capa de espuma o de plástico burbuja como el que vimos en la diapositiva anterior entre los diferentes aparatos para amortiguar el movimiento del vehículo de transporte. Los cables también de los equipos deben ser removidos y transportados en envases o cajas separadas. Los teclados, los ratones, audífonos, micrófonos y otros accesorios y periféricos se pueden colocar en cajas de cartón resistente, sin huecos y que estén bien cerradas.